Vamos a hacer un pequeño repaso del tema, de lo que vimos la clase pasada, para ir ubicándonos, y después, vamos a ir al tema del día, que va a consistir en hacer cuentas. Vamos a ver cómo calculamos límites cuando nos encontramos con algo que el otro día se los anticipé y era la indeterminada, ¿sí? Bueno, aquí. Como les decía, vamos a repasar un poquito lo que vimos el otro día. ¿Qué cosa es el límite? Nosotros consideramos una función, siempre, de RNR, un punto, x0, número real, y decimos que esa función f tiene un límite que llamamos L, y lo escribimos de esta forma: límite cuando x tiende a x0 o cuando x va a x0 de la función. Eso nos da un número, a priori pensamos que es un número, L, cuando pasa ¿qué cosa? Cuando la diferencia entre los valores de la función, esos números reales que vamos obteniendo a medida que calculamos f de x, y ese número L fijo que encontramos de alguna manera, esa diferencia se hace arbitrariamente pequeña. La idea de que sea arbitrariamente pequeña, recuerden que tiene que ver con que eso se puede hacer tan chiquito como nosotros querramos. ¿Y cuándo es que pasa esto? Cuando nosotros vamos tomando valores de nuestra variable que se llama x, más cercanos, más próximos a x0. Esa era la definición que podíamos decir informal o aproximada de límite. Luego teníamos una definición que era geométrica o una interpretación geométrica, y venía una definición estricta. En la definición o interpretación geométrica, ¿qué era lo que decíamos? Teníamos nuestra función f, que aquí yo grafiqué en color rojo, para aquellos que puedan distinguir los colores. Tengo aquí el punto x0, y lo que estoy viendo es que cuando yo me muevo en la función, ¿en qué sentido? Como si fuera desde el 0 hasta el x0, o sea, sobre la función me muevo, y lo que está pasando cuando me muevo sobre la función es que los valores de x van corriendo hacia el x0. Yo en este sentido me estoy moviendo desde la izquierda hacia el x0. ¿Qué es lo que observo? Que la función en este caso, en mi gráfico, va subiendo, y los valores que toma la función, uno los mira en el eje de la Y. O sea, los valores que toma la función van desde 0 hasta los que vienen por acá. Y entonces, lo que estoy viendo es que a medida que x tiende a x0, los valores de la función van a un número L. ¿Dónde ubico el L? En nuestro eje vertical Y. ¿Dónde ubico el x0? En el eje X. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta definición? Este L existe, lo puedo calcular, ¿cuándo pasa qué cosa? Cuando yo me elijo un numerito que hemos llamado epsilon. Ese numerito tiene que ser chiquito. ¿Qué tan chico? Todo lo chico que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con ese epsilon? A partir de este L me muevo un paso de epsilon para arriba, y entonces encuentro L más epsilon. Desde el L me muevo el epsilon para abajo, un paso de epsilon para abajo, y me encuentro con el L menos epsilon. Entonces, esta medidita de acá, entre L y L más epsilon, es la distancia epsilon. Es un paso de altura epsilon. ¿Cuánto es epsilon? Un número chiquito. ¿Qué elegimos? Depende del ejercicio o de lo que nosotros querramos poner. ¿Qué es lo que consigo con esto? Bueno, me armo ese intervalo que me rodea al L. El L es mi candidato al límite, o lo que yo pienso que es el límite. Y en efecto esto va a ser el límite si pasa ¿qué cosa? Si ahora, a partir del L más epsilon, me muevo hasta chocar con la función, cuando choco con la función, caigo al eje de las X y ahí encuentro un punto. ¿De qué me va a servir ese punto? Me va a servir para armarme un intervalo. Este punto va a ser el extremo de un intervalo que me rodee al x0. Mismo trabajo partiendo del L menos epsilon. Del L menos epsilon me muevo hasta encontrar a la función, choco con la función y caigo al eje de las X. Me encuentro con otro punto. Bueno, ¿quiénes son esos puntos? Como les decía, son extremos de un intervalo que rodean al x0. Y la distancia que haya entre el x0 y el punto que encontré a la derecha y el punto que encontré a la izquierda, esa distancia la llamamos
delta. La letra griega delta, por eso aquí se los marqué. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si calculé bien el límite, si el límite existe, lo que tiene que pasar es que siempre que yo elija un épsilon y me arme este intervalo, no importa qué tan chico sea el épsilon, por eso aquí dice arbitrariamente pequeño, tengo que poder construirme un intervalo haciendo este jueguito de venir desde el L menos épsilon hasta la función y caer acá. Tengo que poder construir un intervalo que tiene delta para un lado, delta para el otro, eso se dice que tiene radio delta, es como si fuera una circunferencia, nada más que no tenemos circunferencia acá. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Los valores de X que tenemos metidos acá adentro tienen que tener su imagen dentro de este otro intervalo. O sea, yo me paro en un X que esté por acá, subo, choco con la función y voy para el eje de la Y, y este valor que encuentro tiene que estar adentro de mi primer intervalo que me armé a partir del épsilon, del L y del L. O sea, a partir del L y del épsilon que yo encontré. Esa es la idea del límite. Es un número, la idea más sencilla es un número al que tiende la función cuando x va a x0. En la definición o interpretación geométrica, uno lo que necesita es escribir esto que estamos diciendo acá de alguna manera. La diferencia entre f de x y L, uno dice que va a ser arbitrariamente pequeña y por eso le ponemos ese nombre épsilon. Y entonces, desde f, que está aquí, busco la distancia L, calculo cuánto es la distancia y eso tiene que ser chico. Y lo que tiene que pasar es que a partir de este intervalo, que me armo aquí, pueda encontrar otro intervalo que me armo alrededor del x0. Ese nuevo intervalo va a tener radio delta. Ese delta es el que tengo que encontrar a partir del épsilon, tal que los x que están acá tienen su imagen aquí adentro. ¿Sí? Bueno. Eso era lo que el otro día estuvimos viendo, por ahí les resulta raro, yo lo sé, pero es la definición de límite, ¿sí? Vimos propiedades de límite. Dijimos que las vamos a repasar ahora porque las vamos a usar un ratito después, ¿sí? Por ejemplo, el límite de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de los límites, o sea, el límite se distribuye con respecto a la suma o a la resta. Y esto puede ser para cualquier cantidad de funciones, siempre y cuando sea una cantidad finita. 2, 3, 4, 20, no importa, pero tiene que ser un número finito de funciones. Misma propiedad para la multiplicación. El límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Misma propiedad para la división. El límite de una división de funciones es la división o el cociente de esos límites. En este caso podría aparecer algún problema. Si el m vale 0, nos quedaría un número dividido 0 y eso como número no existe. Entonces, ahí aparecían algunas condiciones que teníamos que ver y que nos daban otras posibilidades. Si tanto el L como el M, el límite de lo de arriba como el de abajo son iguales a 0, se dice que el límite está indeterminado y habrá que hacer alguna cosa para calcular ese límite, que es lo que hoy veremos. Veremos cómo resolver esto. Si en cambio el límite de arriba es 0 y el de abajo es diferente de 0, no nos hacemos problema. 0 dividido cualquier cosa que no sea 0, da 0. Si el de arriba es un número, que no sea 0, y el de abajo es 0, eso nos da algún infinito. ¿Por qué alguno? Porque podría ser más infinito o menos infinito, o podría llegar a no existir en algún caso, pero había que trabajar con los infinitos. Si los límites, en vez de ser números, eran algún infinito, la cuenta acá me iba a quedar infinito sobre infinito, y esa es otra de las indeterminadas o indeterminaciones. Había más propiedades, yo he puesto aquí las que vamos a necesitar hoy, ¿sí? El límite de una potencia, ¿sí? Donde, ¿qué pasa? Aquí tenemos en la base una función que depende de x y en el exponente también. Entonces, el límite
se reparte entre la base y el exponente, ningún problema. Y eso nos dará m a la l, que serían los valores de los límites, salvo que, por ejemplo, los dos sean ceros. Eso quedaría 0 a la 0, y eso es otra de las indeterminadas. Si el m vale 1 y el l, ¿sí?, el que va acá en el exponente, es infinito, la cuenta quedaría 1 al infinito, y esa es otra indeterminada. Y si el m es infinito y el l vale 0, cuando uno reemplaza quedaría infinito a la 0 y también es indeterminada. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir cuando un límite está indeterminado o es una indeterminación? Queremos decir que primero no resolvimos el límite, tenemos que seguir trabajando para ver cuánto vale, y significa que aunque aquí me dé 0 a la 0 y a uno le parezca que eso siempre tiene que dar lo mismo, justamente el problema está en que cuando cambiamos de funciones, aunque de entrada nos dé 0 a la 0, por ejemplo, cuando tenemos un par de funciones, el resultado final, una vez que hayamos salvado la indeterminada, da algo que es distinto al caso en que tomemos otras funciones. Por eso es el nombre indeterminada, porque dependiendo de las funciones que uno tenga, una vez que uno salva la indeterminada, el resultado final cambia. Límites laterales fue algo que el otro día vimos y que es muy importante cuando uno especialmente se encuentra con límites infinitos. Ahora, ¿cuál era la idea? Describíamos de esta forma, el límite para x tendiendo a x0 y le poníamos un menos acá arriba. Eso quería decir que íbamos a x0 por la izquierda. Nos daba un L1 y entonces simplemente decíamos que era el límite lateral por izquierda. Cuando íbamos por la derecha del x0 poníamos acá un más. ¿Y qué es lo que pasaba? Si esos dos límites existen, son números, ¿sí?, o son algún infinito, pero son iguales, entonces se dice que el límite de la función existe. Si los límites laterales son distintos, no pasa nada. Puede ocurrir eso, puede haber funciones con límites laterales diferentes. El tema es que lo que va a pasar es que la función no tendrá límite en ese punto. Un ejemplo, yo aquí grafiqué una función que se conoce como la función signo de x. Esa función vale 1 siempre que la x sea positiva. O sea, para cualquier x mayor que 0, la función vale 1. Siempre lo mismo. Entonces, si yo me muevo por la derecha hacia 0, tomo valores más grandes que el 0, lo que estoy viendo es que la función siempre vale lo mismo. Siempre vale 1. Entonces, el límite lateral por la derecha vale 1, este valor que tenemos acá. La función signo para los valores negativos vale menos 1. Es siempre menos 1. Entonces, cuando me muevo hacia el 0 por la izquierda, la función siempre me devuelve valores negativos, incluso el menos 1. O sea, me da siempre lo mismo, menos 1. Entonces, el límite lateral por la izquierda es menos 1. ¿Cuál es la conclusión? Que no hay límite para esta función en 0. Los límites laterales siempre existen, el límite puede no existir. No pasa nada, hay funciones que tienen este comportamiento. Esta función en particular en 0 vale 0. ¿Cuánto me importa lo que vale la función en el punto cuando estoy calculando límites? Poco y nada. Es un dato. Acá en 0 podría valer 0, 28, 35 o nada, ¿sí? Cuando calculo límites, me importa qué es lo que le pasa a la función antes del punto, ya sea a la izquierda o a la derecha. Lo que a la función le pasa en el punto no me importa cuando estoy calculando límites. ¿Límites? Los límites pueden dar un número, pero también pueden dar infinito. ¿Cuándo es que uno se encuentra con límites infinitos? Bueno, a veces cuando estamos con funciones que van de R en R, cuyo dominio es el conjunto de los reales menos alguien, en este punto que estamos sacando de los reales para encontrar el dominio, en ese punto a veces puede ocurrir que el límite sea infinito. No siempre, pero es un candidato a, es un lugar donde puede el límite dar infinito. Entonces, puede ocurrir que el límite en ese punto, ¿sí?, cuando x tiende a x0 de la función, dé más infinito,
¿Eso qué significa? Que tanto por la derecha como por la izquierda de la función van a dar el mismo infinito. Me puede dar menos infinito. ¿Qué significa esto? Que tanto por la derecha como por la izquierda da el mismo infinito, da menos infinito. Puede ocurrir que los límites laterales, estos de aquí, sean uno un infinito y el otro un infinito diferente, pero que los dos sean infinitos. No importa cuál va acá y cuál va acá, puede pasar. Y también puede pasar que solo uno de los laterales sea algún infinito y el otro de un número, y no pasa nada. En ese caso también decimos que el límite es infinito. En todos estos casos siempre es muy importante calcular los límites laterales. Y recuerden que cuando uno quiere asegurarse del signo de esos infinitos, ¿sí? Lo que tiene que hacer es una pequeña cuentita, ya sea a la derecha o a la izquierda del X0. ¿Sí? Límite en el infinito. ¿Cuál es la diferencia? Acá límite infinito. El límite me da infinito. Cuando digo límite en el infinito, lo que estoy diciendo es que el X0 va a ser infinito. Entonces trabajo con una función definida ahora en un intervalo a infinito, por ejemplo, donde les decía, estamos con límites en el infinito, función f de a en infinito, y la puede ser menos infinito o un número real. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir con esta función? Puede pasar que cuando el x se vaya a este que está acá, al infinito, la función de un número, puede ocurrir que se vaya a algún infinito, positivo o negativo, y puede ocurrir que no exista límite, que no me dé nada, ¿sí? Obviamente también podemos calcular el límite para x tendiendo a menos infinito, ¿sí? Bueno, esto es lo que el otro día más o menos vimos, un repaso muy rápido. Entonces, con las propiedades, ahí surgió con el límite de f dividido g, que nos podía aparecer, por ejemplo, un 0 sobre 0, nos podía aparecer un infinito sobre infinito, y nos podía aparecer alguna de estas potencias. 0 a las, no en las cocientes, sino en la de las potencias, justamente, f a la g. El 0 a la 0, el 1 al infinito, el infinito a la 0. Y ahí, en lo que yo les mostré, estas no se las vi, digamos, pero también son indeterminadas. 0 por infinito e infinito menos infinito. Cualquiera de estas indeterminadas son, como dice acá, resultados no admisibles para un límite. ¿Qué significa? Que cuando tengo que calcular un límite nunca puedo decir como resultado final una indeterminada. Decir eso es como decir nada, es como decir no trabajé nada, no entendí nada, no hice ninguna cuenta. ¿Está? Siempre que estoy frente a una indeterminada, lo que tengo que hacer es algún procedimiento algebraico, alguna cuenta que me permita salvar esta indeterminada. Los resultados que sí son admisibles para límites son cualquier número, grande, chico, positivo, negativo, con coma, sin coma, irracional, racional, da lo mismo. Cualquier infinito, positivo o negativo. Y decir que el límite no existe también es un resultado posible para el límite. Pero decir que no existe no es lo mismo que tener una indeterminada. Una indeterminada es un problema, un no existe es una respuesta para el límite. ¿Sí? ¿Cuándo es que el límite no existe? Cuando los límites laterales son diferentes, cuando alguno de los límites laterales no lo puedo calcular, no existe. ¿Cuándo es ese caso? Cuando tenemos una función que oscila. ¿Qué significa que oscile? Que sube y baja y no se decide, no se acerca, no tiende a un único valor. Y también pasa esto de la oscilación a veces con funciones cuando el x va a algún infinito. De estas conocen un montón ustedes. Por ejemplo, las trigonométricas, el seno y el coseno. Cuando x se va a más infinito, el seno sigue subiendo y bajando, y no tiende a un único valor. Lo mismo el coseno, ¿sí? Entonces,
sabiendo qué es lo que nosotros podemos dar como resultado y qué es lo que nos genera un problema, nosotros ahora vamos a ir a ver cómo justamente salvar las indeterminadas. Vamos a ver algunos métodos y algunos ejemplos, ¿sí? En la práctica tienen más ejercicios y puede llegar a haber más métodos. Como les dije en algún momento, no hay obligación de usar un único método. Siempre y cuando el método sea matemáticamente correcto, a lo mejor para resolver un límite se pueden emplear varios métodos y todos nos llevan al resultado correcto, ¿sí? Primera indeterminada que vamos a analizar, tipo 0 sobre 0. En general, si nos pasa esto, un 0 sobre 0, cuando tenemos ¿qué cosa? Un polinomio dividido otro, ¿sí? Funciones polinómicas. ¿Qué eran funciones polinómicas? Eran la combinación de las x con números reales y las x estaban elevadas a números naturales, o sea, aparecía x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 20, pero siempre los exponentes de esas x eran números naturales. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Cuando al reemplazar la x, ¿sí?, por x0, hice p en x0, hice q en x0, eso simplemente lo que hice ahí fue calcular el polinomio de arriba en x0 y el polinomio de abajo en x0, y me quedó 0 sobre 0, lo que está pasando es que ese valor x0 es una raíz de los polinomios. Y entonces, lo que uno tiene que hacer es factorizar o factorear esos polinomios. ¿De qué manera? Dividiendo al polinomio que tenemos en el numerador y en aquel que está en el denominador, ¿por qué cosa? Por x menos x0. ¿Cómo vamos a hacer la división de los polinomios? Como ustedes quieran. Pero hay formas más sencillas, porque cuando uno tiene que dividir un polinomio cualquiera por uno de la forma x menos x0, o sea, un polinomio de grado 1, existe algo que se llama la regla de Ruffin. Y es un poco más simple que dividir polinomios de la manera más clásica. Pero no hay obligación de usar la regla de Ruffin si es que quieren usar la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los dos polinomios. ¿Por qué cosa? X menos x0. ¿Quién es x0? Lo que tenemos acá. Una vez que hacemos eso, vamos a reescribir a este polinomio P y a este polinomio Q. ¿De qué manera? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un número, digamos 10, y lo dividen por 5, el resultado es 2. De manera que con eso ustedes pueden reescribir al 10 como 5 por 2. Es decir, pueden reescribir al 10 como la multiplicación del divisor y el resultado que obtienen. Entonces, aquí podemos usar eso. Si nosotros al p de x lo dividimos por x menos x0, obtenemos un resultado que yo aquí llamé m de x, y lo que estoy haciendo del primer paso al segundo es simplemente cambiar el p por lo que es el p a partir del x menos x0 y el m. Es como si este fuera el 10 que yo les dije, el 2 y el 5. Estoy reescribiendo el polinomio de arriba. Misma situación para el de abajo. ¿Qué hago? A q de x lo divido por x menos x0 y el resultado para mí se llama n de x. Hasta ahora lo único que hice fue dividir a los polinomios y reescribirlo. Si yo ahora vuelvo a reemplazar la x por x0, aquí me queda x0 menos x0, 0 arriba, x0 menos x0, 0 abajo. Sigo con esto, con 0 sobre 0. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Hacemos esto para poder reescribir a los polinomios y tener la oportunidad de simplificar. Esto que está escrito en negrita es muy importante. Todo el trabajo que hacemos es para poder simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Lo que nos está ocasionando un problema, porque justamente esto es lo que se está haciendo 0. Entonces, cuando nosotros simplificamos esto, el x menos x0, con el x menos x0 que tenemos en el denominador, lo que nos queda solo es el m y el n. Y entonces, de esta manera, eliminé un problema, que era que me daba 0 arriba y 0 abajo. ¿Qué me queda por hacer ahora? Reemplazar x por x0 acá. Recuerden que cuando uno reemplaza x por x0,
la palabra límite se va y me queda esta cuenta. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que me vuelva a dar 0 sobre 0. Bueno, ¿y qué haremos? Ahora tomaremos al m, tomaremos al n, dividiremos por x menos x0 al n, reescribiremos de manera similar a esto, nada más que acá en vez de poner m y n pondremos los resultados de nuestros polinomios y simplificaremos y volveremos a evaluar en la variable. ¿Sí? Ese es el procedimiento general. ¿Qué es lo que necesito para hacer estas cosas? Bueno, necesito saber un poco de polinomios, de manipularlos, de hacer cuentas. Por ejemplo, la regla de Ruffini que les dije para dividir polinomios. O dividir polinomios de la manera clásica. O sacar factor común. O reescribir una diferencia de cuadrados. O, por ejemplo, escribir a las funciones cuadráticas de forma factorizada, que es lo que vimos allá en la unidad 1, ¿sí? La primera clase. ¿Por qué todas estas cosas cuando yo les dije que estaba solo dividiendo? Porque a veces uno puede evitarse la división por Ruffini o por la manera clásica pasando del P a esta expresión utilizando algún caso de factoreo. Y me ahorro la división. Lo que estoy haciendo es reescribir el polinomio de otra forma, ¿sí? Y que me permita simplificar algo. Vamos a ver varios ejemplos en los que tenemos opciones. Yo aquí tengo un límite para x tendiendo a 0 de ax cuarta más bx cubo menos x cuadrado, y acá bx cubo más x cuadrado aparece en el denominador. Para x tendiendo a 0. Siempre que voy a calcular un límite, lo primero que hago es reemplazar la x por el valor de la tendencia. Fíjense que como aquí arriba todas aparecen siempre las x, y acá también, cuando reemplace me va a dar 0 arriba y 0 abajo. Yo para evitarme problemas, estoy suponiendo acá que A, B, C, D y E son todos números reales y que ninguno de ellos es 0, ¿sí? Vamos a suponer eso para hacerlo más simple, más fácil, y que no haya excepciones. ¿Qué es lo que quiero? Como les decía, quiero reescribir el polinomio de arriba y el de abajo de una manera que me quede como una multiplicación de polinomios, ¿sí? Y que con esa multiplicación de polinomios haya algo en común que pueda simplificar. Bueno, en este caso estoy viendo que en el numerador, ¿sí? Se repite la x. Y la x aparece a la cuarta, al cubo y al cuadrado. Uno tenía la posibilidad de sacar factor común, esa variable que se repite, al exponente más chico que aparece. Ese era uno de los casos de factoreo para reescribir. Misma situación en el denominador. Fíjense que aparece d por x al cubo más c por x al cuadrado. Se repite la x y el menor exponente acá es el 2. Entonces, lo que podemos hacer es, tanto en el numerador como en el denominador, sacar factor común el x al cuadrado. Cuando uno saca factor común, lo que hace es a cada uno de los términos los divide por ese factor común. O sea que la cuenta que uno hace, por ejemplo, es ax cuarta dividido el x cuadrado. Número con número, o sea, a dividido 1, me da a, letra con letra, letra en el sentido de la variable, x a la cuarta dividido x al cuadrado. Cuando uno divide potencias de igual base, el exponente se resta. O sea que x a la cuarta dividido x al cuadrado, eso me da x a la 4 menos 2. Por eso aquí aparece x al cuadrado. Misma situación con el bx cubo. Bx cubo dividido x al cuadrado, b dividido 1 es b. X al cubo dividido x al cuadrado, me queda x a la 3 menos 2, x a la 1. Misma situación con el c menos c, x cuadrado dividido x cuadrado. X cuadrado con x cuadrado, división de x cuadrado con x cuadrado, nos da 1 porque es la misma cosa, y si no, también podemos pensarlo como x elevado a la 2 menos 2, x elevado a la 0, eso da 1, y por eso se fue la x de acá. Número con número, letra con letra, menos c dividido 1, me queda menos c. De la misma manera, uno saca el factor común aquí en el denominador. Dx al cubo dividido x cuadrado, resiste la d, se queda la d,
Y el x al cubo con el x cuadrado, lo que me queda acá es x a la 1. Y con la x cuadrado, lo mismo que pasó con la c. Se van las x, la x cuadrado se va y queda el e. Lo que hice fue reescribir polinomio de arriba, polinomio de abajo como una multiplicación de polinomios. Acá no dividí, no usé ni regla de Ruffini ni nada. Simplemente usé un caso de factoreo que es sacar factor común. Y como acá veo que tengo exactamente lo mismo, el x cuadrado por algo y el x cuadrado por otra cosa, lo que puedo es simplificar este x cuadrado con este de acá. Simplifico y entonces lo que me queda es la expresión que tiene las letras con el A, con el B, con el C, con el D y con el E. Y ahora reemplazo la X por 0. Reemplazo la X acá por 0, lo mismo acá. Acá no hay X, entonces queda el menos C, el resto de la cuenta arriba me da 0. Y en el denominador, lo único que tiene X es lo que multiplica el D, y entonces resiste la E, y lo único que queda es la E. Importante, de este paso acá, simplifico. Si yo no simplifico, si no simplifico algo, quedan estas x cuadrado, y esas x cuadrado en 0 vale 0, y entonces me volvería a dar 0 sobre 0 si no simplificase. Entonces, siempre que hacemos algo en un límite, el objetivo de alguna manera es reescribir cada una de las partes de la fracción como multiplicación de polinomios y tratar de simplificar algo, ¿sí? Aquello que se anula, esa es la realidad. Aquí tenemos otro ejemplo, el límite para x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Acá el x va a 1, reemplazo, me queda esto. En el denominador tengo x menos 1. Realmente con eso no puedo hacer mucho. X menos 1 ya no da para más, no le puedo sacar factor común, no lo puedo dividir por nada que no sea él. En el numerador tengo x cuadrado menos 1. Sacar factor común tampoco puedo, pero esto es una resta. Entonces, Profe, ¿sí? perdón que la interrumpa. ¿Puedo volver a explicar, perdón, el de arriba, cómo hizo de pasar una vez que simplificó la x al cuadrado para pasar a Sí, menos c sobre e? sí, ¿Puede volver a perfecto. explicar eso? Sí, acá, vos fíjense, disculpen lo siguiente. En este paso, o sea, una vez que yo simplifiqué las x cuadrado, me queda esta expresión que es ax cuadrado más b por x menos c. Sobre d por x más c. Lo que tengo que hacer es reemplazar la x por el valor de la tendencia, que es 0. Entonces, lo que hacemos es la siguiente cuenta. A por 0 al cuadrado más b por 0 menos c. 0 al cuadrado es 0, multiplicado por a me da 0, más b por 0, un número por 0 da 0, entonces toda la primera parte de la cuenta de arriba se anula, me da 0. 0 menos c, me queda menos c. Y en el denominador tengo b por 0, eso da 0, más c. Y entonces abajo me queda e. O sea que la cuenta quedaría menos c dividido e. Si les confunde el tema del menos que puse acá, es simplemente que hice una regla de los signos. Menos por más, o menos dividido más, me quedó menos c sobre e. Eso es lo que hice. Siempre que ustedes simplifiquen, una vez que ustedes simplifican, lo siguiente es reemplazar la x por el valor de la tendencia, ¿sí? Si ahí nos da un número, yo aquí les aclaré que iba a tomar números reales y que no fueran nulos. ¿Para qué? Para que acá, cuando llegase a este punto, terminaste mi ejercicio, ¿sí? Porque si el C y el E ahí fueran ceros, no se terminaba mi ejercicio, tenía que seguir con otra cosa. Que bueno, como acá puse letras, no sabría muy bien qué hacer. Pero cuando uno tiene números, por ahí tiene posibilidades para seguir, ¿sí? Esa fue la cuenta final. Ahora sigo con el siguiente, ¿sí? ¿Cómo es que yo veo que me da 0 sobre 0 acá? Reemplazo la x por 1, hago 1 al cuadrado menos 1, arriba me da 0, y en el denominador hago 1 menos 1, me da 0. Siempre que ustedes tengan que calcular un límite, lo primero que van a hacer es reemplazar la x o la variable que tengan por la tendencia. Si eso les da un número o ya les da un infinito, se acabó el ejercicio. Listo, se terminó, me quedo con ese resultado y paso a otra cosa. Si me da una indeterminada es cuando nosotros tenemos que ponernos a hacer algo más para salvar esa indeterminada, ¿sí? En este caso yo les decía,
En el denominador x menos 1 no tengo nada para hacer, porque ya ahí es como tener un número solito y que no me sirve, o sea, no le puedo hacer demasiado al x menos 1. Pero en el numerador tengo x cuadrado menos 1. Tengo una resta, que se suele llamar diferencia. El 1 lo puedo pensar como 1 al cuadrado, y x al cuadrado claramente es el cuadrado de x. Entonces, uno puede reescribir a esta resta o diferencia de cuadrados de la siguiente manera, como x menos 1 por x más 1. Es uno de los casos de factoreo que uno estudiaba. Uno lo que buscaba era quién era el que da origen a este cuadrado, que es la x, quién da origen a este cuadrado, que es el 1, y luego escribía el que da origen al primero menos el segundo por las bases sumadas, digamos. Las bases son los que salen de aquí de calcular las raíces cuadradas, si les es más fácil para buscar un método. ¿Sí? Es otra manera de escribir una diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo que hice antes, en el sentido de que al x cuadrado menos 1, que es al único que le puedo hacer algo de estos polinomios, lo reescribo como esta multiplicación. X menos 1 por x más 1. Tengo aquí una multiplicación y si en este paso yo vuelvo a reemplazar la x por 1, acá me da 0 en el denominador y en el numerador me vuelve a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0 sobre 0? Porque lo único que hice fue reescribir el numerador, ¿sí? Y no simplifiqué. Entonces, lo que yo les decía, reescribimos de alguna manera y simplificamos. ¿Qué es lo que uno puede simplificar acá? El x menos 1 con el x menos 1. Se simplifican, se van, lo único que sobrevive es el x más 1, y entonces me queda el límite para x tendiendo a lo que era el 1, que eso no cambia, sigue así, de x más 1. Y acá lo único que tengo que hacer es cambiar la x por el valor de la tendencia. 1 más 1 me da 2, y se acabó el problema, terminé el límite. Obtuve un resultado posible para un límite, que es un número, ¿sí? Entonces, si alguien acá me dice, bueno, en realidad yo no me acuerdo de la diferencia de cuadrados y como tengo una cuadrática, sí me acuerdo de escribir una cuadrática en la forma factorizada, ¿lo puedo hacer? Sí, fantástico, no hay problema, podés hacerlo. Si alguien me dice, bueno, yo no me acuerdo de la diferencia de cuadrados, pero sí me acuerdo de dividir polinomios y lo que voy a hacer es dividir x cuadrado menos 1 por x menos 1, ¿lo puedo hacer? Sí, también. Por eso les digo, hay diferentes opciones, yo les voy a mostrar distintas, después ustedes verán con cuál se sientan más cómodos o cómodas, ¿sí? Bueno, tengo acá uno, ya les dije tantas veces Ruffini, que vamos a hacer uno por Ruffini. ¿Cuándo es que uno está medio condenado a usar Ruffini? Cuando tenemos polinomios de grados mayor que 2, ¿sí? Y a ver, ¿y por qué lo voy a usar? Yo tengo aquí dos polinomios, y cuando reemplazo la x por 2, me dan de arriba 2 a la cuarta, que es 16, más 4 me da 20, ¿sí? Y con este otro positivo, que es 4 sobre 2, me queda 22 arriba la parte positiva, y la parte negativa me queda menos 6, y acá tengo 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, 16, 16, 22, pero son los negativos, y entonces me dio 0 arriba. O sea, reemplacé la x por 2, hice la cuenta, y me dio 0. Misma situación abajo. Reemplazo la x por 2, hago la cuenta, y me da 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Dividir a cada uno de esos polinomios por el polinomio x menos lo que tengo acá. ¿Por qué? Porque justamente este número que aparece acá, que hizo que los polinomios se anulasen, es lo que se llama una raíz de los polinomios, una raíz de esas funciones polinómicas. Y eso me dice que entonces, sí o sí, esos polinomios se pueden dividir por x menos 2 y la cuenta va a dar exacta. ¿Qué es lo que quiero decir? La división da exacta cuando el resto es 0. ¿Cómo voy a dividir los polinomios? De la manera que ustedes prefieran. Yo acá voy a aplicar la regla de Ruffini, porque cuando uno divide por algo que es de la forma x más o menos un número, puede aplicar esta regla que es un poquito más corta, desde mi punto de vista un poco más cómoda, nada más. Entonces, ¿cómo era la regla de Ruffini? Bueno, en este caso voy a tomar el polinomio de arriba. Lo que hacemos es ordenarlo. Si acá no está ordenado, ¿cómo lo ordenamos? Desde el exponente más alto al exponente más chico,
Y si alguno de las x no estuviese, acá tengo x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0 sería. Está ordenado y está completo. Si no estuviese ordenado, lo ordeno de mayor a menor. Y si no estuviese completo, le agrego lo que me falta. ¿Qué significa agregar lo que me falta? Lo agrego diciendo 0 por x al exponente que me esté faltando. O sea, agrego un 0, que es agregar nada, pero sí es importante para hacer bien la división. Eso también se hace cuando uno lo divide de la forma clásica, ¿sí? Completa, ordena y completa. Entonces, a partir de los coeficientes, que para el x a la cuarta es 1, va acá. Para el menos 2x al cubo es menos 2, va aquí. El 1 medio x al cuadrado viene acá el 1 medio. El menos 3x viene el menos 3. Y el 4 en el último lugar se lo suele poner después de una liñita vertical. ¿Qué pongo en la segunda línea? La segunda fila, digamos. Tras una línea y acá va siempre el número que tengo acá. Y siempre esto lo voy a pensar como x menos alguien. Entonces, el alguien es el que viene acá. ¿Qué pasaría si yo acá tuviese x más algo? Bueno, lo que hago es cambiarle el signo a esto, si quieren pensarlo de esa forma. ¿Sí? Acá en este caso me quedo con el 2, pero ¿qué pasaría si yo acá tuviese un más? Tendría que poner acá menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué acá divido por x menos 2? Porque aquí x va a 2. ¿Cómo sería la cuenta? El primero bajaba, iba acá para acá. Directamente lo escribía. Siempre se copiaba. Una vez que lo copiaba acá, hacía la cuenta que era el que tenía acá, el 2, la raíz, la multiplicaba por el que había copiado acá abajo. 2 por una 2, y el resultado iba en la segunda línea debajo del siguiente. ¿Sí? 2 por una 2, copio acá. ¿Qué operación hago acá? Sumo. ¿Sí? Menos 2 más 2 me da 0. ¿Cómo sigo? Vuelvo a multiplicar por el resultado que obtuve acá. 2 por 0, 0, el 0 viene acá. ¿Y qué hago con estos dos? Los sumo. 1 medio más 0, 1 medio. 2 por 1 medio, 1. Y sumo acá. Menos 3 más 1 me da menos 2. 2 por menos 2 me da menos 4. Sumo y da 0. ¿Qué pasaría si no me diese 0? Si no me diese 0, estaría en un problema. Porque resulta que aquí sí me dio 0 la cuenta. O sea, lo que me da acá arriba, cuando reemplacé por 2, es lo mismo que me tiene que dar acá. Es lo que se llama el resto de la división, justamente. Entonces, si resulta que cuando hago toda esta cuenta, acá no me da 0, revisemos porque en algún lado estamos metiendo la pata, ¿sí? O copiamos mal, o hicimos mal la regla de Ruffini, o no sé. O antes la cuenta de acá arriba no daba 0 y metimos la pata en alguna cuenta y nos dio 0 sin querer, ¿sí? Misma situación para el polinomio que tengo en el denominador. X al cubo tiene coeficiente 1, por eso venimos acá. Menos 4x cuadrado tiene coeficiente menos 4. 3x tiene coeficiente 3, por eso viene acá, más el 2 que viene acá. ¿Qué coloco acá? Justamente el valor de la tendencia, que es 2 y que es nuestra raíz. Viene acá. Y como seguía, el 1 que baja, multiplico 2 por 1 y el resultado va debajo del siguiente. ¿Y qué hago después? Sumo. Menos 4 más 2 me da menos 2. Sumo algebraicamente, ¿sí? ¿Cómo sigo? Multiplico 2 por menos 2, me da menos 4. Sumo algebraicamente, me da menos 1 acá. 2 por menos 1 me da menos 2, sumo y me dio 0. Fantástico. Al menos si metí la pata las dos veces igual, porque acá me dio 0 y acá me dio 0. Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo tanto polinomio del numerador como el que tenemos en el denominador por x menos 2. O sea que lo que hice fue, de alguna manera, esto. Al polinomio de arriba lo dividí por x menos 2. Y al polinomio de abajo también lo dividí por x menos 2. Esta es otra forma de trabajar cuando tengo polinomios, que también se puede usar, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que estoy haciendo desde acá arriba para acá?
tanto en el numerador como en el denominador estoy dividiendo por lo mismo. Y cuando yo hago la misma operación, tanto arriba como abajo, no estoy modificando lo original, ¿sí? Estoy agregando cosas que me están ayudando en la cuenta, pero que no me modifican el resultado original, porque dividí arriba y dividí abajo. Ahora, esta división, ¿cuánto me da? Esta división es la que sale con la primera regla de Ruffini que apliqué. Teníamos polinomio de grado 4, que es el que puse acá arriba, y divido por un polinomio de grado 1. El resultado va a tener el grado que sea la resta de esos 2 grados. O sea, 4 menos 1 me da polinomio de grado 3. O sea que el polinomio que vamos a poner en el numerador nuevo es 1x al cubo más 0x cuadrado más 1 medio de x menos 2. ¿Por qué acá no aparece el x cuadrado? Porque me lo ahorré, porque era 0 por x cuadrado. Si ustedes lo quieren escribir, no hay ningún problema, escríbanlo, ¿sí? Pero como 0 por cualquier cosa me da 0, por eso me lo evité. En el denominador, misma situación, tengo polinomio de grado 3, dividido polinomio de grado 1, resultado polinomio de grado 2. O sea que va 1 por x al cuadrado, menos 2 por x a la 1, menos 1 que viene acá. ¿Qué es lo que hice? Al límite original, ¿sí? Traté a cada uno de los polinomios, ¿de qué manera? Los dividí por x menos 2, en este caso usando la regla Ruffini. Convertí a esta expresión en otra donde tengo polinomios arriba y abajo de un grado menor, ¿sí? Eso, de alguna manera, me está diciendo que lo que simplifiqué fue este x menos 2, este que agregué aquí. Hay una simplificación en el medio, aunque ustedes no estén viendo que vamos a simplificar algo así directamente. Pero esta división significa que simplifiqué justamente un x menos 2 que estaba metido acá adentro en el x a la cuarta, y un x menos 2 que estaba metido en el de abajo. Entonces, es posible que en el siguiente paso, o que en este paso, digamos, ya termine, que reemplace la x por 2, yo aquí reemplacé, y parece que me dio en el numerador 7 y en el denominador menos 1. A ver, en el denominador está bien, porque esto va al cuadrado 4, menos 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, lo único que queda en el denominador es menos 1. Y en el numerador tengo 8, más 1, 9, cuando reemplazo la x por 2, ¿sí? Menos 2, entonces 8 más 1, 9, menos 2, 7. 7 dividido menos 1 me queda 7 en número, y regla de los signos, más por menos, me da menos. ¿Sí? Ahí hicimos un límite completo usando regla de Ruffini. Insisto, el que quiera usar la división usual, puede hacerla, ¿sí? Si no le gusta la regla de Ruffini. Y hago una aclaración, quizás alguien vio la regla de Ruffini con alguna pequeña diferencia, porque depende de lo que pongan aquí, ¿sí? Si alguien la vio con un poquito de diferencia en el sentido de que acá pone otra cosa y en vez de sumar acá resta, y la aprendió así, está bien, olvídese de lo que yo acabo de decir y siga haciéndola como lo aprendió. ¿Está? Hay una variante, yo elegí la que a mí me parece más clara, pero si alguien lo aprendió de otra forma, use la forma en que lo aprendió y que es correcta también. Bien, entonces, estuvimos trabajando con polinomios y con una indeterminada del tipo 0 sobre 0. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver indeterminadas del tipo 0 sobre 0, donde ahora aparecen no polinomios, sino raíces cuadradas. Aquí dice expresiones irracionales o expresiones con radicales, se suele decir. Pueden aparecer en los libros raíces de todo tipo, cúbicas, quintas, cuartas, lo que sea. Nosotros vamos a trabajar acá y en la práctica con raíces cuadradas, ¿sí? Vamos a usar el caso más sencillo. ¿Cuál es el método? Cuando nosotros tenemos expresiones donde aparecen raíces cuadradas y nos aparece una indeterminada del tipo 0 sobre 0, el método indica que lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por lo que se llama la expresión conjugada de aquella que contiene las raíces. Ya vamos a ver qué es la expresión conjugada. Multiplicamos y dividimos por la conjugada, hacemos las cuentas, simplificamos, de nuevo, es muy importante simplificar, y luego evaluamos en x0. Y si
con eso logramos pasar de un 0 sobre 0 a un número por un infinito, terminamos el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ¿qué son expresiones conjugadas? Yo aquí puse un ejemplo nada más. Cuando, por ejemplo, tenemos raíz de A menos raíz de B, la expresión conjugada de esto es raíz de A más raíz de B. También podemos empezar con esta, con raíz de A más raíz de B. La conjugada es la que al medio le cambiamos el signo, por decirlo de alguna forma. Hay otras variantes, ¿sí? Uno el signo podría cambiar el orden, qué sé yo, podríamos poner raíz de B menos raíz de A, ¿sí? En vez de A y B acá, pues cambiarlos, y que acá los cambiamos en el orden también. Pero básicamente la expresión conjugada para nosotros va a ser pensar justamente en que este signo, aquí el que separa las dos raíces, es diferente. Aclaración, a veces no tenemos dos raíces, tenemos solo una y acá viene otra expresión. También vamos a considerarlas como conjugadas y vamos a aplicar el mismo método, ¿sí? En el sentido de que no importa que haya solo una raíz y acá venga un número o una letra. La conjugada será la raíz del primero menos lo que venga después, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que está ahí resuelto en el apunte. Yo aquí tengo el límite para x tendiendo a 0 de raíz cuadrada de a más x menos raíz de a sobre x, y este a es un número. Piénsenlo como si fuera 5, 10, 15, 8, lo que sea. ¿Sí? El a, si les confunde la letra a, pongan ustedes un número cualquiera, positivo para no hacer lío, aunque ahí dice que eso puede ser cualquier número real. Y con eso vamos a trabajar. Para x tendiendo a 0, reemplazo aquí la x por 0, entonces me quedaría la raíz de a menos la raíz de a, es la misma cosa, la estoy restando, me queda 0 arriba. Reemplazo la x por 0, me da 0 abajo. ¿Qué me dice el método? El método este lo que me dice es que tome la expresión donde aparecen las raíces, me cree la conjugada, o sea, la conjugada de esto es al medio ponerle un más. Y a esa expresión la use para multiplicar y dividir, o sea, multiplico al numerador por esa nueva expresión y también al denominador, ¿sí? Multiplico numerador y denominador por lo mismo, o multiplico y divido por eso nuevo. ¿Por qué tengo que hacerlo tanto arriba como abajo? Porque si lo hago solo en uno de los lugares, cambio el límite original. Para mantener el límite original, lo tengo que hacer tanto arriba como abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación, la idea es resolver algo, ¿sí? Para poder luego simplificar. Obviamente, yo podría simplificar esto que agregué, pero no tiene chiste, porque si simplifico lo que agrego, vuelvo al punto inicial. Entonces, sí o sí vamos a tener que hacer alguna cuentita. ¿Dónde es conveniente que ustedes hagan la cuenta? Donde hay más raíces, por decirlo así. ¿Dónde tenemos en este caso más raíces? En el numerador. En el denominador me aparece este x. Si uno quiere acá en el denominador hacer la cuenta, la puede hacer. No hay ningún problema. Pero no tenemos obligación y a lo mejor no nos ayuden mucho. Sí o sí es conveniente, sí o sí es obligatorio, digamos, hacer la cuenta en el numerador. ¿Cómo vamos a hacer la cuenta en el numerador? Es una multiplicación y tenemos una recta acá y una suma. Uno lo que tendría que hacer es una distributiva, ¿sí? El primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Esa es una forma, y el que lo quiera hacer así, lo puede hacer así, cuidado con la regla de los signos, nada más, y adelante. Pero, si alguien, se acuerda que hace un ratito hablamos de algo que era la diferencia de cuadrados, ¿sí? Uno acá puede mirar que justamente tengo un elemento menos otro, y acá tengo el mismo elemento más el otro que tengo acá. Entonces, esa es la factorización de una diferencia de cuadrados. De manera que eso como resultado siempre da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si alguien no se lo acuerda, no le gusta usar esto y quiere hacer la distributiva, adelante, haga la distributiva, no hay ningún problema. Va a tener que llegar a lo mismo, ¿sí? Lo hago en el numerador, ¿por qué? Porque, insisto, en el denominador, por ahí puedo hacer la cuenta, tendría que hacer una distributiva, x por el primero, x por el segundo.
y sumar, pero en general tiende a ser como un trabajo extra que hago y que no va a servir de mucho, ¿sí? Entonces, concentrémonos en donde aparecen todas las raíces, que en nuestro caso es el numerador. Bueno, acá tenemos raíz cuadrada de x de algo, raíz cuadrada y todo elevado al cuadrado, perdón, y acá lo mismo, raíz cuadrada y elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer acá es simplificar el cuadrado con la raíz, ¿sí? Simplificamos el cuadrado con la raíz, simplificamos el cuadrado con la raíz. De esa manera nos queda a más x menos el a, que es lo que me quedó acá. El a se va a ir con el a y lo único que va a quedar arriba va a ser la x. Me queda la x acá y acá lo de abajo lo dejé como estaba. Si yo ahora, ¿sí?, reemplazo la x por 0, me da 0 arriba y 0 abajo porque esto me multiplica todo y no me saqué de encima la indeterminada. ¿Por qué? Porque hice muchas cuentas, pero no simplifiqué nada. Entonces, una vez que uno multiplicó y dividió por la conjugada, ¿sí?, o multiplicó numerador y denominador por la conjugada, hizo la cuenta en el numerador, resolvió, busque algo para simplificar, ¿sí? Tendrá que aparecer algo para simplificar. En este caso tenemos la x y la x. Esos se van a ir, se simplifican, y entonces me queda 1 arriba, porque el x se simplificó con este, y acá abajo solo queda lo que tengo entre paréntesis, la raíz de a más x más la raíz de a. Para x tendiendo a 0. Ahora, reemplazo la x por 0, fíjense que en este último paso la palabra límite se fue, y me queda 1 dividido raíz de a más 0, que sería la raíz de a, más la raíz de a. Y la cuenta ahí sería 1 dividido 2 veces la raíz de a, porque tengo una raíz de a más otra raíz de a. ¿Sí? Entonces, esto es un procedimiento que podemos aplicar cuando tenemos justamente raíces cuadradas. Les voy a hacer una pequeña aclaración. Una aclaración que es importante. En este paso, yo aquí dije que voy dije e hice eso. Simplifiqué el cuadrado con la raíz. Simplifiqué el cuadrado con la raíz. ¿Por qué acá lo hago alegremente y no miro demasiado? ¿Y por qué digo que lo estoy haciendo alegremente? Porque estoy en el contexto de una cuenta y demás, donde tengo que aplicar propiedades algebraicamente. Si yo estuviera trabajando con funciones, me estuviera concentrando en eso y no en la cuenta, tendría que tener un poco más de cuidado. Recuerden que la raíz cuadrada, el x al cuadrado, era el valor absoluto. Pero eso es algo que uno usa cuando trabaja con funciones y porque tiene el riesgo de tener dos resultados diferentes para un mismo valor de x, ¿sí? Pero acá lo podemos hacer, así como les dije yo, alegremente, sin preocuparnos demasiado en la simplificación. O sea que tranquilamente el cuadrado se simplifica con la raíz y seguimos adelante. Cuidado con el signo que aparece acá, porque a veces aquí hay algo más, sumando o restando, uno tendría que poner un paréntesis, y este signo menos cambiaría los signos que haya adentro de ese paréntesis, ¿sí? Lo digo porque en las cuentas les va a aparecer. En la práctica hay varios de estos ejercicios, así que van a poder practicar. Bien, trabajamos con indeterminadas del tipo 0 sobre 0. Vimos dos casos. Una ¿sí? consulta. Diga. Si yo tengo raíz tanto en el numerador como en el denominador, Sí. ¿el conjugado cómo se hace? Bueno, harías, por ejemplo, así como arrancamos acá, multiplicarías por el numerador, el conjugado del numerador y el denominador, y también agregarías el conjugado del denominador arriba y abajo, ¿sí? O sea, tendrías, por un lado, esta cuenta que agregamos, numerador y denominador, le agregamos el conjugado del de arriba. ¿Qué habría que hacer? Habría que multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador también. Queda una expresión larga, ¿sí? Hay que tomárselo con calma ese tipo de ejercicio, pero puede pasar, y en la práctica hay, ¿sí? Siempre y cuando, siempre y cuando en el del denominador se te haga 0, ¿sí? Porque si acá yo, por ejemplo, tuviese raíz de 5 más raíz de 8, eso no me genera problemas, pero si tuviese una expresión en el denominador con raíces que cuando reemplazo por x también me da 0, en ese caso, lo mismo que hice acá, de agregar, multiplicar numerador y denominador por la conjugada de lo que tenía en el numerador, voy a hacer lo mismo para el denominador. Sí va a quedar una expresión larga, porque uno agregaría algo acá y agregaría algo acá.
Y tiene que tener cuidado de con qué cosas va a hacer la cuenta. Uno asocia lo que le conviene para que se puedan ir las raíces cuadradas con los cuadrados y pueda simplificar, ¿sí? Esa es la idea. En la práctica hay de ese estilo de ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio más largo, hay que tomárselo con un poquito de calma, pero esa es la idea. Uno puede agregar esto de multiplicar numerador y denominador por las conjugadas, uno puede hacerlo todas las veces que quiere y que lo necesite, ¿sí? No hay problema. Eso depende del ejercicio, se puede hacer con orden, pero y sale, ¿sí? Creo que, no, yo acá con esto creo que no tenía más ejemplos de esta parte, no. Bien, les decía, estábamos con 0 sobre 0, vimos dos casos, vimos polinomios y vimos expresiones con radicales, expresiones irracionales y raíces cuadradas. No sé si les dije, bueno, sí, les dije que en otros libros, ustedes en los libros pueden encontrar con raíces de otro tipo, nosotros no las vamos a ver y no las vamos a tomar tampoco con raíces de otro tipo. Sí hay, y hay otros métodos, nosotros acá no lo vamos a ver, ¿sí? Pero si van a un libro lo van a encontrar. ¿Qué otro tipo de límite podemos tener? Podemos tener límites donde aparezcan funciones trigonométricas. Y a veces es conveniente usar una fórmula que es esta. Se sabe, y después por ahí si tenemos tiempo vamos a ver por qué, el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x es 1. Si uno de entrada reemplaza la x por 0, quedaría el seno de 0 sobre 0. El seno de 0 vale 0, dividido 0 es indeterminado. Pero haciendo un procedimiento, una prueba, una demostración, uno puede ver que hay una manera de salvar esta indeterminada y que termina dando 1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a usar este resultado para poder resolver algunos límites donde aparecen funciones trigonométricas. Les decía, tenemos esta fórmula, el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, y es 1, es una fórmula, la vamos a usar así. Tenemos opciones. ¿Cuáles son las opciones? En lugar de tener el x, uno puede tener algo diferente del x. Pero para poder usar la fórmula, uno necesita que ese algo que aparece en el numerador sea exactamente el mismo que tenemos en el denominador, ¿sí? Y acá el x puede ir a otro lado. ¿Y cuándo va a dar 1? Cuando el límite de esta cosa que tenemos acá, de este f de x que tiene que ser el mismo arriba que abajo, eso vaya a 0 cuando el x vaya a donde vaya la variable. ¿Vamos? Entonces, esta fórmula a veces la podemos... repetir? Sí, nosotros vamos a usar esta fórmula que dice que el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x es 1. Y a veces vamos a usar o vamos a adaptar esta fórmula. ¿De qué manera? Cuando tengamos el límite de que sea el seno de algo, que no sea x, que sea otra cosa, y ese algo es exactamente lo mismo que aparece en el denominador, o sea, en vez de tener seno de x dividido x, tenemos seno de una expresión, y esa misma expresión aparece en el denominador, ese límite también va a dar 1, ¿sí? Siempre y cuando esa función que tenemos acá, esa cosa que no es x, cuando le calculemos el límite, me dé 0, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejemplos para que vean cómo funciona. En general, uno se acuerda de esta fórmula, la del límite para x tendiendo a 0, del seno de x sobre x, y es esa la que usa, ¿sí? Y esto aparece en los cálculos, ¿sí? No se preocupen tanto por esta va a ir apareciendo en nuestros cálculos. Si nos acordamos de la primera, con esa nos alcanza. Teniendo en cuenta que lo que necesitamos es que lo que tenemos acá como ángulo del seno sea lo mismo que tenemos en el denominador, ¿sí? Esa es la idea. Como les dije, ustedes créanme que esta fórmula es cierta, no la inventé yo, esta fórmula la inventó otra gente que sabía más que yo, ¿sí? Pero después vamos a ver cómo se puede justificar esto matemáticamente, con un calculito, con un dibujito, ¿sí? Por ahora la vamos a usar, para ver cómo calculamos estos límites. Entonces, yo ahí les planteo este límite, el límite para x tendiendo a 0 del seno de 7x sobre el seno de 3x. Si yo reemplazo la x por 0 acá, me queda el seno de 7 por 0, dividido el seno de 3 por 0. 7 por 0 da 0, el seno de 0 es 0, 3 por 0 da 0, el seno de 0 es 0. O sea que yo acá lo que tengo es un 0 sobre 0. Indeterminada,
a trabajar porque eso no es resultado para un límite. Y lo que yo conozco es esa fórmula que me dijeron recién, el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x da 1. Entonces, ¿uno cómo la va a pensar? Uno dice, bueno, si yo logro en mi nuevo límite armarme algo que se parezca a aquello, a esa fórmula que me acaban de dar, por ahí puedo usarla. ¿Qué significa eso de armarme algo que se pueda, que se parezca? Lo que hago es agregar lo que necesito para que me aparezca seno de algo dividido algo. Fíjense que en este segundo paso yo puse seno de 7x, que ya lo tenía, y acá agregué un 7x dividiendo. ¿Por qué lo agregué dividiendo? Porque si tengo seno de 7x dividido 7x, para x tendiendo a 0, es como tenerlo del seno de x dividido x, y ahí yo podría usar la fórmula anterior que me decía que el límite iba a ser 1. Pero no puedo agregar solo el 7x acá dividiendo a gusto y quedarme tranquila. No puedo porque estoy modificando mi expresión original. Para no modificar mi expresión original, lo agrego con lógica. Lo agrego dividiendo y lo agrego multiplicando. O sea, es como agregar nada, es como multiplicar por un 1, porque yo esto lo puedo simplificar y me quedo como al principio. ¿Sí? Mismo procedimiento, miro para el seno de 3x, digo, seno de 3x. Si yo en lugar de tener seno de 3x solo, tuviese seno de 3x dividido 3x, usando la fórmula anterior, eso en el límite sería 1. Y entonces agrego el 3x dividiendo. Eso es lo que yo necesito para poder usar la fórmula. Pero ojo, que no puedo agregarlo el 3x dividiendo y ya está. Tengo que agregarlo dividiendo y también multiplicando acá, arriba y abajo. ¿Para qué? Para que este agregado no me modifique lo que tenía antes. ¿Sí? Agregué cosas que cuando hago la cuenta, al final no me modifican la cuenta original. Es como que agregar una multiplicación por un 1, ¿sí? Entonces, con estos agregados, lo que ahora tengo que hacer es asociar lo que me conviene. Tengo que asociar al 7x con el 7x que tengo acá en el denominador, y tengo que asociar al seno de 3x con el que tengo acá en el denominador. Y el resto lo junto, por otro lado, y hago la cuenta. ¿Qué les digo? Que yo puedo pensar al 7x y al 3x que me están molestando un poco, los pongo aquí, los aíslo un poquito, los multiplico ¿a qué cosa? Al seno de 7x sobre 7x, que lo pongo acá arriba, y el seno de 3x sobre 3x, que queda acá abajo. ¿Y por qué acá me aparecen 3 límites? Bueno, porque el otro día y hoy repasamos, vimos propiedades de límites, y el límite se podía distribuir con la suma, con la multiplicación, con la división. Entonces, lo que hago es, lo que no me sirve para poderlo usar la fórmula trigonométrica, lo pongo aparte. Fíjense que acá hay un por, porque es 7x por el seno de 7x, 3x por el seno de 3x, lo pongo al costado y me queda esta expresión multiplicada por el límite del seno de 7x sobre 7x y este otro con los 3x. La de arriba y la de abajo, por la fórmula que vimos hoy, que vimos hace un momentito, eso vale, el límite de acá arriba es 1 y el límite de acá abajo es 1. Y esta x con esta x la simplifico. ¿Por qué? Porque si no la simplifico, me va a quedar 7 por 0, sobre 3 por 0, 0 sobre 0 indeterminada, y soné, hice un montón de trabajo para nada. Entonces, por un lado yo agregué cosas, el 7x aquí y aquí, para poder armarme la función del seno de x sobre x con un x distinto, ¿sí? Pero lo que agregué, ahora en este caso, tengo que mirarlo con cuidado y ver si puedo simplificar algo para poder también sacarme de encima la indeterminada. Entonces, simplifico la x con la x, el límite de una constante es la misma constante, y... ya está, no lo había hecho en un solo paso, perdón. ¿Qué más hice? Esto de acá da 1, y el límite del seno de 3x sobre 3x también da 1. Entonces la cuenta sería 7 por 1 arriba sobre 3 por 1 abajo, me queda 7 tercios, ¿sí? Lo que estuve haciendo fue tratar de agregar con lógica, es decir, agregar multiplicando y dividiendo lo que necesitaba para poder usar esa fórmula del seno de x sobre x.
Cuando yo tengo un límite donde no aparece el seno, aparece otra función trigonométrica y tengo una indeterminada, a veces también podemos usar esa misma fórmula del seno de x. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, aquí yo tengo la tangente de 4x sobre x. Si yo reemplazo la x por 0, me queda la tangente de 0, dividido 0, 0 sobre 0, indeterminada. ¿Qué tengo que hacer acá? Acordarme de qué cosa es la tangente. La tangente es seno dividido coseno. Esto será el seno de 4x dividido el coseno de 4x. No hice nada más que reescribir lo que tenía al principio. No simplifiqué nada, así que la lógica es que si reemplazo la x por 0, esto me dé 0 sobre 0, cosa que pasa. Si acá pongo 0, y acá calculo seno de 4 por 0, 4 por 0, 0, seno de 0, 0. Y el coseno de 0 da 1, pero no me ayuda mucho que este de 1, ¿sí? De manera que lo único que hice fue reescribir la tangente como seno sobre coseno, y ahora tengo que acomodar esa expresión. ¿Cómo la voy a acomodar? Haciendo una división de fracciones. El numerador dividido x, división de fracciones, háganla como les resulte más cómodo, multiplicando cruzados, lo hacen algunos, o extremo con extremo, medio con medio. El tema es que queda x por coseno de 4x en el denominador, y el seno de 4x queda arriba. El paso aquí es una división de fracciones, ¿sí? Como la sepan hacer. Sigo con problemas. Si yo reemplazo aquí la x por 0, me queda el seno de 0 dividido 0. ¿Por qué me sigue dando 0 sobre 0? Y por qué no simplifiqué nada. Porque ni siquiera, y porque tampoco usé la fórmula que me dice que el seno de x sobre x da 1. Lo único que hice fue ir escribiendo las cosas de otra manera. Entonces ahora digo, yo sé que el seno de x sobre x cuando x va a 0, eso tiende a 1 en el límite. ¿Sí? Entonces, digo, mira, si acá en lugar de tener x yo tuviera 4x, y podría juntar el seno de 4x con ese 4x, le tomo el límite y eso daría 1. Pero tengo x, no tengo 4x. Bueno, si yo acá arriba agregué lo que necesitaba, también acá puedo agregar lo que necesito. Con lógica, ¿no? Lo agrego, si agrego algo aquí abajo, que sería un 4 multiplicando la x, agregaré un 4 también multiplicando acá arriba, para que esos 4 no me modifiquen la cuenta original. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo 4x, y acá tengo el 4, este 4 está agregado porque agregué un 4 acá. Agregué el 4 que multiplica la x, y agregué un 4 acá arriba. Y separé el 1 sobre el coseno de 4x porque es que no me molesta en nada. El coseno de 4 por 0 es el coseno de 0, y el coseno de 0 da 1, simplemente. Entonces, tengo el límite de una multiplicación, lo que haré ahora será calcular el límite de la primera por el límite de la segunda, y este 4 lo puedo sacar fuera del límite, no molesta, ¿sí? Entonces, me queda el 4 viene de aquí, se fue para afuera, el límite del seno de 4x sobre 4x, ahí me quedó como en la fórmula, casi igual, salvo que en vez de tener x tengo 4x, y luego acá tengo el límite de 1 sobre el coseno de 4x, que ese no me daba problemas. Y entonces, en el límite del seno de 4x sobre 4x, ahí uso la fórmula que dice que me da 1. Entonces, 4 por 1 por lo que es este límite que 4 por 0 da 0, el coseno de 0 da 1, y 1 sobre 1 da 1. Entonces, el 4 lo tenemos, el segundo límite da 1 por la fórmula, y esto es simplemente el último por reemplazo de la x por 0. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de nuevo la tangente, por favor? Sí, la tangente. A ver, usamos primero el principal. La tangente se define como el seno dividido coseno. Eso lo tenemos que saber, recordar. Si no nos acordamos por ahí cómo se definen las funciones trigonométricas, nos fijamos en el apunte, qué cosa es la tangente, qué cosa es la secante, qué cosa es la cosecante. Entonces, el primer paso es, a la tangente de 4x la escribimos como seno sobre coseno. Y ahí lo que usé es solamente cómo escribir la tangente con senos y cosenos, nada más. Luego, en el siguiente paso, lo que hice fue división de fracciones. Dividido fracciones. Tengo que recordar cómo divido fracciones. Una de las formas es hacer extremo con extremo, o sea, seno de 4x por 1, y medio con medio, coseno de 4x por x. División de fracciones. Hay otras formas de hacerla, recuerden cómo lo hacía. Una vez que
hice eso, me encuentro con esto, no he simplificado nada, no he usado la fórmula del seno de x sobre x, de manera que si reemplazo la x por 0 en esta cuenta, me sigue dando 0 sobre 0. Pero tengo esta fórmula que me dice que el seno de 4x sobre, el seno de x sobre x cuando x va a 0 da 1, y entonces hago la adaptación aquí, el seno de 4x sobre x, ¿qué necesito? Necesito acá, en lugar de tener un x, tener 4x, lo agrego aquí, pero si lo agrego acá dividiendo al seno de 4x, lo tengo que agregar multiplicando, ¿sí? Y este 4, que es un número, sale del límite sin problemas. El otro día vimos que el límite del producto es el producto de los límites, esto sería el límite del 4 por el límite del seno, y el límite de una constante es la misma constante, por eso salió. Y una vez que tengo aquí el límite repartido entre todos, lo único que hago es reemplazar donde me corresponde, y acá en el medio no reemplazo, uso la fórmula. El límite para x tendiendo a 0 del seno de 4x sobre 4x es 1 porque es lo que me dice la fórmula, ¿sí? Estoy usando la fórmula que me dice que el seno de algo dividido ese algo da 1 cuando el algo va a 0. Con las funciones trigonométricas, ténganlas a mano, vuelvan a la primera clase, que es donde vimos ahí cómo describir las funciones trigonométricas, por si les aparece una secante, una cosecante, una cotangente. ¿Sí? Bueno. Profe, consulta. ¿Sí? La primera propiedad, ¿se dice? ¿Sí? Se aplica, o sea, sería seno de x sobre x siempre y cuando x tiende a 0. Si tenés seno de x sobre x, sí. Cuando x tiende a 0. ¿Y el otro? ¿Qué otro? Porque yo acá vi un x0. Cuando x tiende a x0, o sea que puede ser cualquier número. No, cuando tenés un f distinto. Salvo que yo, aquí, la del x0, ¿esta me decís? Si tenés un x0 distinto de 0, lo que tenés que verificar es que el límite de esa cosa vaya a 0 también. ¿Sí? Bien. Fíjate que en yo en todos te di un 0, pero si tuvieras el límite para x tendiendo a pi medios, lo que tendrías que ver es que esto que vos tenés acá, seno de 4x, el 4x se fuera a 0 también cuando x va a pi medios. O sea, vos necesitas, en esta fórmula, en esta de acá, necesitas que lo que tengas acá se vaya a 0 cuando x vaya a lo que diga acá. En la del 4x que tenemos ahí, 4x se va a 0 cuando x va a 0. ¿Sí? Bien. En esta, ¿sí? Cuando x va a 0, 4x. Siempre hay que chequear que el argumento, que el ángulo, ese que yo llamé f de x allá, se vaya a 0 cuando x va a donde vaya. Si va a 0, que sea 0. Y si va a un x0, que sea ese x0. ¿Sí? Porque a veces puede ocurrir que en un límite no tengan para x tendiendo a 0, tengan para otro número. Entonces, ¿cuándo es que van a usar la fórmula? Cuando esa cosa, que es el ángulo del seno, se vaya a 0 cuando el x vaya a 0, a x0 o a quien sea. ¿Sí? Eso sí hay que controlarlo porque si yo tuviera el límite para x tendiendo a 1 del seno de x sobre x, eso no es 1. Eso sería seno de 1 dividido 1, que no sé lo que es, pero es un número. ¿Sí? La fórmula tiene que ser el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, o el límite para x tendiendo a algún lado, el x0, del seno de algo, que yo le llamé f de x, dividido f de x, y que esa f de x se vaya a 0, tenga límite 0, cuando el x se va a x0. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo acá en los ejercicios solo puse con 0. ¿Sí? Vamos a ir ahora a la indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Sí? Yo hice algo parecido a lo que hicimos con el seno de x y me dio 4 también, que sería la tangente de 4x, multipliqué y dividí por 4x, después despejé la x que me quedó y me quedó el 4 solo. Está bien. ¿Y qué usaste? O sea, vos usaste que tangente de 4x sobre 4x en el límite da 1. Claro, me dio 4 por x por 1 y me quedaba la x en el denominador. La simplifiqué y me quedó 4 por 1. Perdón, pero no estoy entendiendo qué estás usando. Si vos dejás la tangente y multiplicás y dividís por 4x, lo que te queda es el límite
de 4 por la tangente de 4x dividido 4x. Mi pregunta es que si vos a la x la reemplazás por 0, la cuenta te va a dar tangente de 0 dividido 0. No, Salvo porque que yo vos... Sí. dividí y multipliqué por 4x. No entendí, ¿hiciste qué cosa? Multiplicaste y dividiste por 4x. Ajá. Yo tengo la tangente de x dividido x, ¿no es cierto? Sí. Yo la expresión de arriba de tangente de 4x la multipliqué y la dividí por 4x. Está bien, sí. Tangente Perfecto. de 4x con 4x dividido me queda 1. Sí, pero a ver, sí, o sea, vos trabajaste solo arriba de la tangente, te entiendo. La pregunta es, ¿en algún momento usaste el límite del seno de x sobre x es 1 o usaste una fórmula para la tangente? Porque Traté de hacer lo mismo que el seno de x que daba 1. Está bien, pero la fórmula es con el seno. Y con la tangente sale, a ver, también vale, a ver, la cuestión es esta, ¿por qué te dio igual? Porque es cierto que vale lo mismo, Macarena, sí. Si vos haces el límite para x tendiendo a 0 de la tangente de x sobre x, también da 1. La cuestión es que la única fórmula que yo te di acá es la del seno, entonces la idea sería que usen esa. O en todo caso, por eso yo te preguntaba si hubieras usado que el límite para x tendiendo a 0 de la tangente de x sobre x era 1. Porque si vos me decís, sí, yo lo vi en un libro, o me decís, lo había aprendido así, tenés razón. En ese caso, el límite para x tendiendo a 0, o sea, en esta fórmula, aquí, esta fórmula también vale poniendo en lugar de seno tangente. ¿Por qué vale? Porque, de casualidad. a ver, sí, decime, discúlpame, te interrumpí. Funcionaba igual de casualidad, digo, quedaba 1. Claro, exactamente. Suponete que vos hubieses tenido coseno u otra trigonométrica, no iba a servir. Pero en este caso sirve porque lo que uno hace, fíjate que si uno acá, en esta de la tangente, olvídate del 4, yo acá hago tangente de x sobre x, le hago todo el mismo cuento que acá, uno puede encontrar que esto, si te olvidas del 4, te da 1, porque uno puede, usando el resultado del seno, obtener que el resultado da 1 también para la tangente. O sea que, de alguna manera, si vos vas a usar eso como resultado, está bien decir, bueno, yo sé que el límite para x tendiendo a 0 de la tangente de x sobre x es 1, y lo uso, está bien. Pero si vos ahí lo que hiciste de alguna manera fue como medio de casualidad, te digo, ¿sí? Lo que tendrías que usar es lo del seno. Ahora, una cosa que sí estaba bien, que si vos querías trabajar arriba con el 4x, eso estaba bien. Si vos directamente decías tangente de 4x, multiplicabas y dividías por el 4x, iba a quedar tangente de 4x dividido por 4x, simplificabas las x, pero en algún momento ibas a tener que justificar que tangente de 4x dividido por 4x, eso en el límite da 1. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, dejamos las trigonométricas un momentito y ahora vamos a ir a otra indeterminada, que es la infinito sobre infinito. ¿En qué caso? Cuando tenemos dos polinomios, P y Q. ¿Sí? Reemplazamos la X por infinito, el otro día vimos algunos resultados por infinito, cuando sumamos infinito, nos da infinito, cuando tenemos infinito a una potencia de infinito. Bueno, para esto el método dice lo siguiente. Vamos a mirar el polinomio de arriba, vamos a mirar el polinomio de abajo, vamos a mirar cuál es la x que está al mayor grado, vamos a mirar todas las x y vamos a elegir la que tenga mayor grado. En toda la expresión. Miramos arriba, miramos abajo y nos quedamos con la x de mayor grado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir numerador y denominador por esa x de mayor grado. Obviamente tendremos que tener cuidado de hacer la distributiva, de hacer bien las divisiones de potencias de igual base. Y luego, con esas divisiones, divisiones que son divisiones de potencias de igual base, simplificaremos y finalmente vamos a calcular el límite para x tendiendo a infinito, reemplazando la x por infinito. El mismo procedimiento es válido cuando vamos a menos infinito, ¿sí? Entonces, hay una regla que nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos dos polinomios, P y Q, como acá, me fijo en el grado de los polinomios. El grado es el mayor exponente que aparece para la x, arriba y abajo. Si arriba y abajo tenemos el mismo grado, ¿sí?, me va a dar la división de los coeficientes de los polinomios. El coeficiente principal, que es el que acompaña a la x de mayor grado. Eso pasa si tengo P y Q del mismo grado, o sea, si n y m, que son los grados de mis polinomios acá, son iguales. O sea, supónganse que tenemos grado 3 arriba, grado 3 abajo.
el resultado siempre va a coincidir con la división de los coeficientes de los numeritos que acompañan a las X, de grado más grande. Si pasa que el de arriba tiene grado más chico, el resultado va a ser 0. Y si pasa que el de arriba tiene grado más grande, el resultado es algún infinito que habrá que definir su signo. Uno puede usar la regla, si se la acuerda, y si no se la acuerda, no se haga problema. Volvemos acá, dividimos numerador y denominador por la X de mayor grado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un ejemplo más fácil. Límite para X tendiendo a infinito, de X al cubo menos 1 sobre 2X a la cuarta más 3X cuadrado. El polinomio de arriba tiene grado 3. El polinomio de abajo tiene grado 4. Siempre me quedo con el más grande de los dos. Si voy a la regla, el de arriba tiene grado más chico. El resultado me debería dar 0, dice la regla. Porque el de arriba tiene grado 3, que es más chico que 4. ¿Qué es lo que yo les dije? ¿Cuál es el método? Dividimos numerador y denominador por la X con el exponente más grande. En toda la expresión, el exponente más grande es X a la cuarta. Entonces vamos a dividir el numerador por X a la cuarta y vamos a dividir el denominador por X a la cuarta. O sea, todo lo divido por X a la cuarta, todo lo de abajo por X a la cuarta. ¿Y qué hago a continuación? Distribuyo ese exponente con cada uno de los sumandos que tengan el numerador y en el denominador. Con los sumandos, ¿sí? Con las cosas que están sumando o restando. Una vez que hice eso, simplifico lo que pueda. Por ejemplo, acá 1 sobre X a la cuarta no puedo simplificar nada. Pero X al cubo con X a la cuarta puedo simplificar del X a la cuarta 3 en el exponente. Me queda 1 sobre X. ¿Sí? Acá tengo 2X a la cuarta sobre X a la cuarta, se van todos los X a la cuarta, me queda solo el 2. Y acá en el 3X cuadrado sobre X a la cuarta, puedo simplificar el X a la cuarta con el X al cuadrado, me queda X a la 2. ¿Por qué me queda X a la 2? Porque hago 4 menos 2. ¿Sí? ¿Por qué acá me queda X a la 1 en 1 sobre X? Porque hago 4 menos 3. Por eso me queda acá. Bueno, ¿y por qué acá yo ya puse que da 0? Porque ahora lo que hago, una vez que simplifiqué, o sea, dividí numerador y denominador por la X del mayor grado, que fue la que encontré en mi límite original. ¿Qué hice a continuación? Distribuí. Una vez que distribuí, hice la cuenta, simplifiqué. Importantísimo, simplificar. Y ahora lo que hago es calcular el límite de cada una de estas cosas y sumar. El 2 tiene límite 2, en donde sea. Acá es la siguiente. Hago 3 dividido infinito al cuadrado. El otro día habíamos visto 3 dividido infinito, eso en el contexto del límite es 0, porque el infinito no es un número. 1 dividido infinito, o infinito a la cuarta, es 1 dividido infinito, y 1 dividido infinito vuelve a dar 0. Y 1 sobre infinito, en el caso del límite de 1 sobre x, 1 sobre infinito da 0. Recuerden esas cuentas con los infinitos. Un número fijo dividido infinito da 0. Entonces tenemos 0 menos 0 arriba, 0 menos 0 es 0, no hay ningún problema con esa cuenta, y abajo es 2, más 0 es 2. Y 0 dividido un número fijo es 0. ¿Sí? Este método es bastante sencillo. ¿Qué puede pasar? Podemos llegar a tener alguna indeterminada que sea infinito menos infinito. ¿De dónde puede venir este infinito menos infinito? Este puede venir de una suma de fracciones o de alguna expresión donde aparecen raíces cuadradas, ¿sí? Y entonces, sí, lo que tenemos es que viene de una suma de fracciones, lo que se recomienda es sumar esas fracciones, de 2 obtener una. Y una vez que tenemos esa, aplicar el método que corresponda, que corresponde a alguno de los que vimos antes, ¿sí? Factorizar, multiplicar por el conjugado de las raíces, lo que sea. También puede venir de una expresión con radicales, y en esos casos, o con expresiones irracionales, lo que habría que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión irracional. Pero puede venir de varios lugares esto, ¿sí? En cualquier caso, lo que uno tiene que hacer es, de 2 fracciones que se están restando, obtener una sola, y después ver cómo resolvemos eso. Si la nueva fracción tiene un límite, sea finito, infinito, o decimos que no existe el límite, ya está, se acabó el problema, listo. Si nos vuelve a dar alguna indeterminada, que sea un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, aplicaremos alguno de los métodos anteriores. ¿Sí?
Por ejemplo, yo aquí les presento este caso. 1 sobre x menos 1 menos 3 sobre x cuadrado menos 1. Cuando yo reemplazo la x por 1, me queda 1 sobre 0, que es infinito, y 3 sobre 1 al cuadrado menos 1, 3 sobre 0, me vuelve a quedar infinito. Tengo una suma de fracciones, o una suma algebraica de fracciones, que es lo que me dice el método. Haga la cuenta de esa suma de fracciones. ¿Cómo voy a hacer la cuenta? X cuadrado menos 1, hoy vimos que eso es x menos 1 por x más 1. Entonces, esto contiene a este que está acá. De manera que como lo contiene, podemos usar como común denominador a este, al x cuadrado menos 1. Y ahora hacemos la suma de fracciones. Común denominador dividido el denominador por el numerador. X cuadrado menos 1 dividido x menos 1 me da x más 1. ¿Por qué me da x más 1? Porque estoy pensando en la factorización de una diferencia de cuadrados. Si no me doy cuenta con eso, puedo hacer la división de fracciones usual. Entonces, x cuadrado menos 1 dividido x menos 1 me queda x más 1. Multiplico por 1. Y por eso me queda x más 1 acá. Y acá, x cuadrado menos 1 dividido el x cuadrado menos 1, eso da 1 por 3, el 3 acá. Siguiente paso, hice la cuenta, o hago la cuenta. X más 1 menos 3. 1 más 3 menos 2. Aquí. Reemplazo 1 menos 2 menos 1. X cuadrado menos 1 me da 0 abajo. Un número dividido 0 me da un infinito. ¿Qué es lo que tengo que chequear? Es qué pongo acá. Si pongo menos infinito o si pongo más infinito. ¿Cómo sé que acá tengo que poner un menos infinito? No lo sé porque acá me dio 1 menos 2 y me dio menos. ¿Sí? Lo sé porque hago una pequeña cuenta a la derecha del 1, porque me están pidiendo que haga el límite para x tendiendo a 1 por derecha. Eso me lo pidieron cuando me dieron el límite. Y entonces lo que hice, tomé un valor a la derecha del 1, 1.1 por ejemplo, vine a la cuenta, aquí, reemplacé y me fijé en el signo. Nada más que en el signo, no me importa lo que me da. Un número chico o grande no importa, lo que me importa es que da negativo, ¿sí? Y ese menos es el que viene acá para poner al infinito. ¿Y cómo saqué el infinito? Simplemente de que acá me quedó 1 menos 2 menos 1 dividido 0. Un número dividido 0 es algún infinito, ¿sí? Acá hay que recordar un poquito de suma de fracciones y de factorización de polinomios, ¿sí? Eso tienen que estar medio prácticos en eso. Por eso teníamos algunos ejercicios de repaso. Bueno, último caso de límites. Indeterminada 1 a la infinito, ¿cómo salvarla? Bueno, ¿cuándo va a aparecer esto? Bueno, cuando tengamos una cuenta, que sea este estilo, f elevado a la g, para x yendo a algún lado. Y el límite de la de abajo da 1, y el límite de la de arriba da infinito, para x yendo al mismo lado en las dos. Nosotros vamos a ver una fórmula, así como para las trigonométricas vimos una fórmula con el seno, acá vamos a ver una fórmula que nos va a ayudar con este tipo de límites, con algunos de estos, ¿sí? La fórmula es la siguiente. El límite para x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x, todo elevado a la x, eso es el número e. ¿Qué número e? El número que es la base de los logaritmos neperianos, ese que es 2.71 y sigue, porque es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Hay otras fórmulas, o así como con el seno de x sobre x adaptamos esa fórmula, también se puede adaptar esta para cuando no tenemos exactamente x acá ni x acá. ¿Qué es lo que podemos tener? En lugar de tener x acá, podemos tener algo que sea diferente. Y para poder obtener el e, de nuevo, necesitamos tener lo mismo en el denominador que en el exponente. ¿Sí? 1 más 1 sobre algo, y ese algo tiene que aparecer acá en el exponente. Para x tendiendo a alguien, ese alguien puede ser infinito u otra cosa. Por eso le pongo x0 acá. ¿Qué es lo que importa? Que hacia acá no dice infinito, lo que importa es que el límite de ese nuevo algo sea infinito, ¿sí? Es lo que hay que chequear.
Por lo pronto, si ustedes se acuerdan de la primera, esta otra va a aparecer en las cuentas y no la vamos a tener que usar. Vamos a usar la primera. Ahora, de la primera hay otra opción, que es la siguiente. El límite para x tendiendo a 0 de 1 más x a la 1 sobre x. ¿Qué cambió de esta para acá? La x acá iba a infinito, acá va a 0. Acá teníamos 1 sobre x y ahora acá tenemos x. Acá teníamos x en el exponente y acá tenemos 1 sobre x en el exponente. Hubo varios cambios. Bueno, en cualquier caso esos cambios son legales, ¿sí? No hay ningún problema y la fórmula sigue dando e. Y obviamente podemos tener algo como esta, donde aparece la f, ¿sí? Que sería 1 más algo elevado a la 1 sobre algo, y ese resultado va a ser e, ese límite, perdón, va a ser e, siempre y cuando el límite ahora del f sea 0. Insisto que en esta segunda parte donde aparece el f, si les confunde esta parte, no la usen, ¿sí? Concéntrense en las dos primeras, piensen en esas, la primera vez que lo trabajan, piensen en estas, y estas otras, las del f, les van a aparecer en las cuentas y no se van a dar cuenta, lo van a trabajar naturalmente, ¿sí? A ver. Bueno. Lo que sí puede pasar es que en lugar de que la x vaya a más infinito, como acá, puede ir a menos infinito, y la fórmula vale igual. O sea, la primera, que dice el límite para x teniendo infinito de 1 más 1 sobre x a la x, eso vale e, ¿sí? Y vale lo mismo si el x se va a menos infinito. Bueno, vamos a ver cómo la usamos. Insisto, concéntrense en las dos primeras, las del f, ¿sí? No se preocupen. Estas valen, son ciertas, no hay ningún problema, pero si les confunde la letra, trabajen o miremos las dos primeras, ¿sí? Que son las más sencillas, especialmente aquellos que lo ven por primera vez. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver límites usando dos métodos. Yo les voy a explicar uno que se llama usando una sustitución, o sea, voy a cambiar las letras, ¿sí? Y voy a usar esta fórmula que es el límite para t tendiendo a algún infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x y eso da e. ¿Por qué aquí le puse t? Porque en el límite que voy a hacer después tiene la x y para no confundir. Lo que me importa es que acá tengo 1 más 1 sobre la variable, todo elevado a la variable y la variable se va a algún infinito. Eso es el e. Entonces, a mí me dan este límite. Límite para x tendiendo a infinito de 1 menos 2 sobre 5 a la x elevado a la 4x. Siempre cuando vamos a calcular un límite, lo primero que hacemos es reemplazar la x por la tendencia. Entonces aquí me quedaría 5 por infinito en el denominador, 2 sobre infinito me da 0, 1 menos 0 me da 1 en la base. 4 por infinito me queda infinito en el exponente. 1 a la infinito es indeterminada. No puedo decir que ese es mi resultado, tengo que hacer algo. Entonces, como ahí tengo una forma exponencial y me dijeron que tengo esta fórmula para el e, voy a ver de usar esa fórmula, voy a intentar de usar esa fórmula. ¿En qué consiste el uso de aquella fórmula para resolver este límite? Consiste en hacer un cambio de variables para convertir esta expresión en algo que se parezca a esta otra donde tengo letras t. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Fíjense que yo acá tengo menos 2 sobre 5x. Yo quiero que acá, en lugar de tener menos 2 sobre 5x, tenga algo como esto, 1 sobre t. Porque eso es lo que yo conozco con la fórmula. Entonces lo que voy a hacer es justamente a esto, que es menos 2 sobre 5x, lo voy a llamar 1 sobre t. ¿Por qué? Porque si yo todo esto le llamo más 1 sobre t, voy a cambiarle el nombre y va a pasar a ser esta parte de la fórmula. Ahora, yo hago ese cambio, genial, pero resulta que acá me queda un 4x en el exponente y tengo un x en la tendencia. Entonces, cuando uno hace un cambio de variables, cuando uno hace una sustitución, tiene que cambiar todas las variables originales del problema, que en este caso son las x, a las variables nuevas, que yo estoy proponiendo que sea la t, mi variable nueva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que elegí qué cosa va a ser mi 1 sobre t? Voy a despejar la x. ¿Para qué? Para
aquí, donde dice 4 por x, cambiar esa x y reemplazar por algo que tenga t. O sea, lo que hago en el siguiente paso es simplemente despejar la x. El 5x, la x en realidad la pasé para allá multiplicando, y el t que estaba dividiendo acá lo pasé para el otro lado multiplicando. O sea que me queda menos 2 quintos por el t de donde salió, de aquí que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Y el x que lo tenía a la izquierda dividiendo, lo pasé multiplicando. ¿Sí? Entonces tengo acá que menos 2 quintos de x, de t, perdón, es igual a x. O sea que yo ya sé que voy a poner acá, donde dice 4 por x. ¿Sí? Voy a usar esta parte. Pero además, yo necesito, ¿sí? En lugar de que el límite vaya para x tendiendo a algo, tiene que decir para t yendo a alguien. Entonces lo que tengo que hacer también es despejar el t. Entonces de esta de aquí, el 5 lo paso para allá multiplicando, el 2 lo paso dividiendo, el signo lo paso para el otro lado, y me queda que t es igual a menos 5 medios de x. Entonces, cuando la x se vaya a más infinito, menos 5 medios de x se va a ir a menos infinito. Es simplemente acá donde dice la x, poner más infinito y hacer la cuenta. Menos 5 medios por más infinito, eso se va a menos infinito. Bien, ¿por qué hice todo este lío de cuentas? Bueno, porque ahora lo que voy a hacer es, al límite que me dieron, ¿sí? Fíjense que la x iba a más infinito. La t, pongo aquí, se va a ir a menos infinito porque es lo que me dice acá. Menos 2 sobre 5x lo cambio por lo que yo dije que iba a ser 1 sobre t, o más 1 sobre t. ¿Sí? Quizás acá tendría que haber puesto un más para que quedara completo. El 4 lo dejé, pero a la x la cambié por menos 2 quintos de t. Fíjense que acá dice menos 8 quintos de t. ¿Por qué dice menos 8 quintos? ¿Sí? Perdón, una duda. Ahora la t tiende a menos infinito por el signo del menos 5 medios, digamos. Que exactamente, sí. Sí. Exacto. ¿Sí? Ok. Entonces sí, pasa eso porque acá el menos 5 medios me cambia el signo de la x que se iba a más infinito por ahí. ¿Sí? Pero no se hagan problema porque la fórmula del e no importa si va a más o a menos. ¿Sí? Eso no interesa. Después les decía, la x la cambiamos por lo que es la x, menos 2 quintos de t, acá hay un 4, entonces acá me queda menos 8 quintos. ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Bueno, acá ahora me está molestando el menos 8 quintos, porque acá tengo la t solita en la fórmula que me dieron, y acá aparece un menos 8 quintos. Entonces lo que tengo que hacer es recordar propiedades de potencias. ¿Sí? Acá lo que estoy teniendo es que puedo reescribir al menos 8 quintos por t de esta forma. Esto es simplemente una reescritura, ¿sí? No es necesario hacerlo. Pero lo hago para mostrarles qué es lo siguiente, que eso es lo que me importa. Yo a menos 8 quintos de t lo puedo escribir como t por menos 8 quintos, y luego, de acá para acá es donde viene la cuestión. El menos 8 quintos se va afuera de toda la fórmula. ¿Por qué se va afuera de todas las fórmulas? Porque hay una propiedad de potencias que dice que cuando uno tiene potencia de potencia, lo que hace es multiplicar las potencias. Entonces, de acá vengo para aquí. ¿Se entiende? ¿Por qué hago esta separación? ¿Por qué al 8 quintos lo mando afuera, al menos 8 quintos? Porque lo que quiero es usar esta fórmula para el e, donde acá tengo la t solita. ¿Sí? Entonces, adentro de este corchete me quedó justamente la fórmula del e. Y entonces ahí me quedó el e, y el menos 8 quintos vino de este número que estaba multiplicando al t. Bien. Esa es una fórmula de resolver este tipo de problemas. Hay otra. Hay gente a la que le gusta usar esta forma porque le parece más ordenada, aunque es un poco más larga. Y hay gente que prefiere hacer algo que nosotros decimos reacomodar la fórmula y llegar a esto. Que es la otra técnica que les voy a mostrar en el último ejercicio, ¿sí? Entonces, tengo acá otro límite. Para t tendiendo a infinito, de t más 2 sobre t más 3, todo a la t. Bien. ¿Por qué digo que eso me da 1 a la infinito? Porque lo que tengo que hacer es calcular el límite de esta cosa primera, de t más 2 sobre t más 3. Para t tendiendo a infinito. Si uno reemplaza acá, nos queda infinito más 2 sobre infinito más 3. Es infinito sobre infinito. Es indeterminada.
Pero hoy vimos cómo se resuelven ese tipo de límites dividiendo numerador y denominador por la variable de mayor grado, que en este caso es t a la 1. También decíamos que cuando tenemos polinomios del mismo grado, el resultado en esos casos es la división de los coeficientes principales. O sea, sería 1 de t dividido 1 de t, 1 dividido 1 me da 1. En cualquier caso, usen una técnica u otra, el límite de la base es 1. Cuando reemplazo la t por infinito, me queda 1 a la infinito. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es buscar alguna manera de salvar esa indeterminada, ¿sí? Con alguna cosa, con alguna técnica. Lo que vamos a hacer es usar justamente la fórmula del número e. Ahora, ¿cómo hacemos para que acá aparezca la fórmula del número e? Una de las formas para hacerlo es la siguiente. Hay otra, que a lo mejor en la práctica la ven. Yo les cuento una y después en la práctica ven otra y después verán con cuál se queda. Una de las formas es la siguiente. Yo voy a agregar en el numerador y en el denominador una t, ¿sí? Acá dividiendo. Esta la agregué. Dividí el t más 2 por t y el t más 3 por t. Siguiente paso. Distribuí t dividido t, me dio 1. 2 dividido t, quedó 2 dividido t. T dividido t me dio 1. 3 dividido t, 3 sobre t. Y acá tengo una división elevada a un exponente, hay una propiedad de potencias que me dice que puedo distribuir el exponente. Por eso aquí me queda 1 más 2 sobre t a la t y 1 más 3 sobre t a la t. Repartí el exponente con cada uno de los términos de la división. Bueno, esto se parece ahora bastante más a la fórmula del e. Lo que me está molestando es este 2 y es este 3. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Opciones. Voy a reescribir el 2 sobre t de la siguiente manera. 1 dividido t sobre 2. Para llegar a esto tengo una manera, que es decir, simplemente reescribo esto de esta forma. El 2 que está arriba del todo pasa abajo dividiendo. Está bien, eso es cierto. Y otra forma es decir, divido numerador y denominador por 2. 2 dividido 2 me queda 1. T dividido 2 me queda t sobre 2. Con el 3 sobre t hago lo mismo. Entonces, el 3 lo mando abajo del todo y me queda 1 más 1 sobre t dividido 3. Bueno, pero ¿qué necesito para usar la fórmula del e? Para usar la fórmula del e necesitamos que aquí lo que tenemos dividiendo sea exactamente igual al exponente. Y el exponente acá era t, no t dividido 2. Entonces, ¿qué hago en el siguiente paso? Divido a la t por 2 y la multiplico por 2. O sea, acá sería t dividido 2 por 2. Y lo mismo hago acá, t dividido 3 por 3. Y Profe, luego, ¿puede repetir eso último? la parte del t sobre 2 del exponente. Claro. Perfecto. El exponente era t, ¿sí? Ahora, necesitamos en la fórmula del e tener en el exponente exactamente lo mismo que lo que tenemos dividiendo al 1. Entonces yo necesito en el exponente arriba tener t dividido 2. Como tenía t originalmente, lo que hago es divido por 2, digo t dividido 2 y multiplico por 2. Entonces, aquí tendría t dividido 2 por 2. Y ese por 2 lo puedo pensar como un exponente que sale fuera de la expresión porque es una potencia de potencia. En el denominador me pasa el mismo problema. Tengo acá 1 dividido t sobre 3 y yo necesito en el exponente que tengo un t dividir por 3 para tener t sobre 3. Pero si divido en el exponente por 3 también tengo que multiplicar. O sea que me tiene que quedar t sobre 3 por 3. Y ese 3 que está multiplicando, el t sobre 3 por 3, ese sale afuera. ¿Por qué lo armé así? Porque necesito que en el denominador y en el exponente tenga exactamente lo mismo. Bien. Entonces ahora, con este manipuleo que hice acá, me queda en el numerador algo, 1 más 1 sobre algo, el algo en el exponente, y esa es la fórmula del e. Y el cuadrado afuera salió de lo que agregué. Acá adentro, en el denominador, tengo e al cubo, lo mismo. En el sentido de que adentro me queda el e, y el 3 apareció cuando tuve que modificar el exponente, multiplicando y dividiendo por 3.
¿Cómo obtengo el resultado final? Que es e a la menos 1. Lo obtengo simplemente haciendo una división de potencias de igual base. 2 menos 3 me da menos 1. Bien. A ver, no hay obligación de resolver este ejercicio con este manipuleo y arreglos que hicimos en el camino. Si alguien se siente más cómodo haciendo la sustitución que vimos al principio, estos límites se resuelven por separado con la sustitución y no hay ningún problema, ¿sí? Al que se siente cómodo haciendo este cambio, estos arreglos en el camino, porque se siente cómodo y se siente seguro, lo puede hacer. Cómodo o cómoda con esto y se siente seguro o segura, lo puede hacer. No hay obligación de hacerlo ni de un modo ni de otro, lo hacen por el que puedan y se sientan más confortables en eso, ¿sí? Lo que sí es obligatorio de alguna manera es que a partir de la primera expresión tengo que sí o sí dividir por t para obtener esto o hacer algún otro tipo de sustitución. Profe, ¿Sí? perdón, ¿puedo volver a decir por qué la base daba 1 cuando reemplazaba el infinito allá arriba? Acá en el t más 2 sobre t más Sí. 3. Perfecto. Sí, que ahí no escuché. Bien, tenés dos opciones. Una es, como cuando vos reemplazás, de entrada te queda infinito sobre infinito, ¿sí? Una opción es buscar cuál es la t de mayor grado en toda la expresión. Tenés t a la 1 en el numerador, t a la 1 en el denominador, y vos dividís numerador y denominador por esa t, ¿sí? Te va a quedar t más 2 sobre t, ahí distribuís y sacás la cuenta, y es lo mismo, t más 3 dividido t, distribuís y sacás los límites por separado. El de arriba te va a dar 1, el de abajo te va a dar 1. Eso, lo que tendrías que hacer es este método que vimos acá, ¿sí? Es el método que vimos cuando calculábamos el límite para x tendiendo a infinito del p sobre el q, ¿sí? Yo entiendo que hoy les di muchas cosas, ¿sí? Y que por ahí no lo tienen presente, ¿sí? Pero, a ver, ustedes ahora en la práctica van a ver que tienen un montón de ejercicios como para ir viendo, ¿sí? Tranquilo esto, ¿sí? Yo lo di todo junto porque tenemos que avanzar, ¿sí? Lo que quiero decir por último, y ya se me quedan 4 minutos y después creo que hay una clase en esta aula, así que nos vamos a tener que ir, ¿sí? Venía por acá, era simplemente esto, que es lo del verdadero valor de la función, que es lo siguiente, que está relacionado con límite. Tengo una función de R en R y x0 un número real. La función puede no estar definida en ese x0, o sea, f en 0 puede no existir, puede darme 0 sobre 0, puede quedarme un número dividido 0. ¿Qué es lo que uno le llama el verdadero valor de la función? Eso es, el valor de la función si es un número real. Si f en el punto me da un número, ese es su valor y se acabó el problema. Pero si no está definida, vamos a decir que el verdadero valor de la función es el límite. Obviamente, si es un número dividido 0, no puedo decir que eso sea un número. Entonces, ¿qué hago? Calculo el límite. Entonces, por ejemplo, en el que vimos hoy, el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x da 1, me dieron una fórmula, yo me la creí, la próxima les cuento por qué es cierto eso, ¿sí? Y entonces, el verdadero valor del seno de x sobre x va a ser esa misma fórmula, seno de x sobre x, si x es distinto de 0, porque cuando reemplazo la x siempre me da una cuenta, me da un número. Y en 0, como me da 0 sobre 0, voy a decir que el verdadero valor de la función es 1. Ese 1 de dónde sale, del valor del límite. ¿Sí? Bueno, con esto estamos terminando la clase de hoy. Y quiero sacar esto. Me quedaba contarles algunas cosas, pero antes de irme, esto ya lo hemos charlado, que es el valor de un límite, que puede ser finito, puede ser infinito, puede ser finito cuando el x se va a algún infinito, puede ser infinito cuando el x se va a infinito, o puede no tener límite. Estas son todas opciones para un límite. Un número, algún infinito, ¿sí? O decir que no hay límite. Hay algunas cuentas que uno debe tener a mano, por ejemplo, las indeterminadas. Cuando uno tiene una potencia, un número elevado a infinito, ¿cuánto da? Si el número es más grande que 1, uno dice que eso da infinito, en el contexto de límites. Si el número está entre menos 1 y 1, por ejemplo, un medio a lo infinito vamos a decir que da 0.
Y para los números negativos, vamos a decir que eso no existe. ¿Sí? Las cuentas con infinitos ya las hemos visto. La tarea que les queda para la próxima clase es leer el apunte de este año, del 2022, desde la página 60 hasta la 77, para terminar con la unidad 2 y empezar con la unidad 3. ¿Sí? Estaríamos terminando con límites y empezando con derivadas.